La mañana en que la princesa Beatriz llegó a North Haven Hall, amaneció envuelta en una neblina tan pálida y persistente que parecía surgir de las mismas dudas que ocupaban su corazón. El carruaje avanzó por el extenso camino de grava que conducía a la mansión, una construcción imponente, de amplios ventanales y muros de piedra gris, cuya sobriedad revelaba más disciplina que ostentación. Aquella residencia sería su nuevo hogar, no por elección propia, sino por una decisión política que vinculaba la honra de dos linajes antiguos. Beatriz observó el paisaje en silencio, percibiendo el aroma húmedo de los jardines y el ligero crujir de las ruedas mientras su doncella ajustaba el abrigo sobre sus hombros, temerosa de que el frío de la mañana calara más allá del tejido. El duque de Ravensdale la aguardaba en la entrada principal, alto, de postura impecable y expresión tranquila hasta el límite de la indiferencia. Parecía más una estatua que un hombre que acababa de recibir a su joven esposa. Cuando Beatrice descendió del carruaje, él inclinó la cabeza con un respeto perfectamente calculado, como si cada uno de sus gestos hubiese sido ensayado en innumerables ocasiones. «Bienvenida a North Haven Hall», dijo el duque con voz contenida, en un tono que, pese a su cortesía, no lograba transmitir calidez. Beatriz agradeció con una inclinación igualmente medida, preguntándose si acaso aquel sería el tono que marcaría toda su convivencia con él. Había escuchado rumores, por supuesto, que el duque era honorable, disciplinado, íntegro y completamente inaccesible. Acompañada por él, cruzó el amplio vestíbulo donde un piso de mármol impecable reflejaba la luz tenue que entraba por las altas ventanas. Varias pinturas de antepasados vigilaban desde las paredes, con miradas severas que parecían juzgar a todo aquel que se atreviera a penetrar en la mansión. Beatriz no pudo evitar sentir que entraba en un mundo que no le pertenecía. «Espero que encuentre todo de su agrado», comentó el duque, mientras avanzaban por el corredor principal. «Mi intención es que tenga libertad completa en las salas orientales del salón». La elección de palabras, «mi intención», llegó a los oídos de Beatriz como un recordatorio de que él no concebía aquel matrimonio como una unión, sino como un arreglo que debía gestionarse con precisión. Ella respondió que apreciaba su cortesía, aunque su voz se quebró ligeramente, algo que él pareció no notar. Más tarde, cuando la acompañó hasta sus aposentos, el duque adoptó una expresión algo más próxima a la sinceridad, aunque sin abandonar esa reserva que lo caracterizaba. «Princesa», comenzó, deteniéndose apenas a un paso de la puerta, «hay algo que debo dejar claro desde el inicio, por respeto a su persona». Beatrice sostuvo la mirada con serenidad, esperando palabras que aliviaran el peso del día. Sin embargo, lo que escuchó la dejó inmóvil. «No espere amor en este matrimonio». La frase cayó como una losa entre ambos, firme, irrevocable, pronunciada con la misma serenidad con la que él podría haber hablado del clima. Beatrice parpadeó, sorprendida por la frialdad de la declaración, pero respondió con dignidad que ella únicamente deseaba cumplir con su deber. El duque inclinó la cabeza y se retiró, dejando tras de sí un silencio que parecía extenderse por toda la estancia. Aquella noche, mientras las velas ardían con un resplandor tembloroso, Beatrice se sentó frente al tocador y observó su propio reflejo. Sus ojos, normalmente tranquilos, mostraban una sombra de desconcierto que no podía ocultar ni siquiera ante sí misma. Había aceptado el matrimonio por obediencia, convencida de que la virtud residía en honrar las decisiones que protegían a su familia y a su reino. No esperaba pasión desbordante, pero sí una forma de respeto cálido, de compañerismo, de humanidad. En lugar de ello, había recibido una advertencia que presuponía sentimientos que ella no había tenido oportunidad de ofrecer ni recibir. Mientras su doncella cepillaba su cabello con suavidad, Beatriz intentó reconfortarse con la idea de que quizás el duque, acostumbrado a la disciplina militar y a la severidad de su posición, simplemente no sabía expresarse. Los días siguientes confirmaron, sin embargo, que la distancia que él imponía era calculada y absoluta. Durante las comidas compartidas, el duque se limitaba a comentarios breves sobre asuntos administrativos del condado, siempre formulados con la corrección irreprochable que tanto lo distinguía. Cuando Beatriz intentaba introducir algún tema más personal, una observación sobre la belleza de los jardines, un recuerdo amable de su niñez, un elogio hacia la hospitalidad del personal de la casa, él respondía con frases cortas que parecían cerrar cualquier intento de cercanía. «Me alegra que lo encuentre agradable», decía él, sin levantar la vista del plato. «O bien, confío en que se esté adaptando».
pronunciado como quien evalúa un informe más que un sentir humano. Beatrice, pese a la incomodidad, mantenía su carácter gentil y su porte sereno. Caminaba por los pasillos con expresión tranquila, conversaba con los sirvientes con educación y, cuando el clima lo permitía, visitaba los jardines, donde encontraba cierto consuelo entre las rosas tardías y los setos recortados con precisión admirable. Allí conoció a la señora Whitmore, la ama de llaves, una mujer de rostro amable y voz pausada. «Milady», dijo la señora Whitmore un mediodía en que la niebla había comenzado a disiparse, «es un honor tenerla en la casa, y permítame asegurarle que este lugar siempre ha necesitado una presencia como la suya». Beatriz le agradeció con una sonrisa, admitiendo que los primeros días habían sido algo desafiantes. La ama de llaves bajó ligeramente la mirada antes de responder que el duque vivía atrapado en preocupaciones que nadie lograba descifrar por completo. «No es mal hombre», añadió con sinceridad, «pero ha olvidado cómo mostrar lo que siente». Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Beatrice durante varios días. Aunque no justificaban su indiferencia, sí despertaban en ella cierta compasión por aquel hombre que, al parecer, vivía prisionero de sus propios temores. Sin embargo, por más que intentara aproximarse, el duque mantenía una barrera tan firme que incluso los esfuerzos más delicados chocaban contra ella. Una tarde, al intentar conversar con él sobre la mejora de una escuela local, tema que podría haber interesado al duque dado su sentido del deber, él respondió con frialdad que tales decisiones serían tratadas más adelante, cuando las circunstancias lo permitieran. No había irritación en su voz, pero sí un distanciamiento que hería más que cualquier exabrupto. Al cabo de 2 semanas, Beatriz comprendió que no podía continuar así. La dignidad que había cultivado desde niña, la misma que le permitía mantenerse serena ante cualquier juicio social, comenzaba a resquebrajarse bajo la indiferencia constante del duque. Una noche, después de una cena particularmente silenciosa, tomó la decisión que llevaba días considerando. Empacaría sus pertenencias. No abandonaría el matrimonio, pues sabía que eso traería consecuencias irreparables para ambas familias, pero sí regresaría temporalmente a la residencia real hasta que el duque mostrase disposición a convivir con respeto verdadero. «No es orgullo», murmuró Beatriz para sí, mientras doblaba con esmero uno de sus vestidos. «Es preservar algo de mí misma». Pero al amanecer, cuando ordenó discretamente a su doncella preparar el carruaje y avisar a los establos, descubrió que algo había cambiado en la atmósfera de la casa. Los pasillos estaban inusualmente silenciosos y las puertas cerradas, todas, desde la entrada principal hasta las secundarias, pasando por los accesos al jardín y al patio interior. El mayordomo, con el rostro tenso, se acercó para informarle que había recibido órdenes directas del duque. «Milady», dijo con voz nerviosa, «nos han instruido para mantener cerradas todas las salidas hasta nuevo aviso». Beatriz sintió un estremecimiento helado recorrerle la espalda ante tal revelación. «¿El duque ha ordenado esto?», preguntó con incredulidad. El mayordomo asintió, claramente incómodo, antes de añadir que el duque la esperaba en el salón principal si deseaba hablar con él. Beatriz inspiró profundamente, enderezando la espalda. Había sido educada para enfrentar la adversidad con firmeza, y ahora más que nunca debía recordar quién era. Cruzó los pasillos con paso decidido, sintiendo el eco de sus propios pasos resonar entre los retratos de antepasados que parecían observarla con renovado interés. Cuando finalmente empujó las puertas del salón, encontró al duque mirando por la ventana, con las manos cruzadas a la espalda. Sin volverse aún, pronunció una frase que la dejó sin aliento. «No permitiré que se marche». Su voz, aunque contenida, llevaba una tensión nueva, distinta, casi humana. Y por primera vez desde su llegada, Beatriz comprendió que, detrás de aquella muralla de frialdad, había algo más que orgullo. Había miedo. El silencio que siguió a aquella declaración del duque pareció expandirse por el salón como un velo denso, obligando a Beatriz a sostener la respiración durante un instante que se le hizo interminable. El duque permanecía frente a la ventana, rígido, como si temiera que un solo movimiento revelara demasiado de sí. Beatrice, aún afectada por la sorpresa y la indignación, mantuvo la compostura que le dictaban su educación y su dignidad. Dio un paso hacia él con calma controlada, procurando que sus palabras emergieran con la serenidad que tantas veces había practicado en situaciones sociales comprometidas. «Milord», dijo finalmente,
con una firmeza suave que desafiaba el ambiente enrarecido. Agradecería que me explicara por qué ha ordenado cerrar todas las salidas de la casa. El duque no respondió de inmediato. Apenas se inclinó ligeramente la cabeza, como si sopesara la conveniencia de sus propias emociones. Cuando por fin se volvió hacia ella, Beatriz vio en sus ojos un brillo extraño, una tensión que desmentía la aparente frialdad que él siempre exhibía. «No podía permitir que se marchara», declaró con lentitud. «No así, no sin hablar conmigo primero». A pesar de su tono controlado, algo vibraba debajo de las palabras, una urgencia contenida, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte para tensar el aire entre ambos. Beatriz se sostuvo su mirada sin retroceder. «Con el mismo respeto, milord, le diré que impedir mi salida es una decisión impropia, tanto de su posición como de nuestra unión. Nunca imaginé que la cortesía que siempre he procurado mostrar fuese respondida con una acción tan coercitiva». El duque cerró los ojos apenas un segundo, como si sus propias decisiones lo atormentaran. «Lo sé», admitió él, pronunciando cada palabra como si le costara desnudarse de su habitual severidad. «Sé que lo que he hecho no se ajusta a las normas de convivencia que ambos merecemos, pero cuando me informaron de su deseo de partir, algo en mí se agitó. Dio un paso hacia ella, aunque todavía sin atreverse a invadir su espacio. Quizás no debería decirlo, pero temí que no volviera». El corazón de Beatriz latió con fuerza ante aquella confesión inesperada. A pesar de ello, mantuvo la compostura. «¿Y qué importancia tendría para usted mi regreso, considerando su declaración el día de nuestra llegada?», preguntó Beatrice, recordando con claridad la frase que aún ardía en su memoria. «No espere amor en este matrimonio». Hizo muy claro que no deseaba establecer vínculo alguno más allá del deber. Él frunció ligeramente el entrecejo, como si enfrentara por primera vez el peso de sus propias palabras. «Tal vez fui demasiado directo», reconoció con voz baja. «Tal vez incluso injusto, pero lo dije porque no sé cómo compartir lo que debería compartir un esposo». Sus manos se crisparon ligeramente, un gesto que delataba su incomodidad. «No sería correcto que usted alimentara expectativas que yo…», se interrumpió, buscando la palabra adecuada. «Temo no poder cumplir». Beatriz inspiró lentamente. «No pedía amor inmediato, milord, solo consideración humana, respeto sincero, y lo que he recibido desde mi llegada ha sido distancia y silencio». Sus palabras no eran un reproche, sino un acto de honestidad humilde y firme a la vez. Mi partida no era un desafío a nuestro matrimonio, sino una manera de preservar mi integridad. El duque bajó la mirada, como si la confesión de ella lo hubiese alcanzado en un punto vulnerable. «Comprendo su intención», murmuró él, con un peso en la voz que Beatriz no había escuchado antes. «Pero le ruego que me permita tiempo para mejorar mi comportamiento, aunque sé que esta no es tarea que usted esté obligada a soportar». Hubo un momento en que ambos guardaron silencio, enfrentando la distancia emocional construida entre ellos, esa misma que parecía tener raíces más profundas de lo que Beatriz se había imaginado. En ese instante, sin embargo, ella se dio cuenta de algo. El duque no era cruel. Era un hombre que vivía atrapado en su propia rigidez, en un miedo que quizás llevaba años cultivándose. «Milord», respondió finalmente, con una calma que surgía de su corazón sensible y sensato. «Si realmente desea corregir este mal inicio, las puertas cerradas no son el modo. Abrirlas, de la casa y del ánimo, sería un comienzo más adecuado». La expresión del duque cambió sutilmente, como si aquellas palabras hubieran traspasado una barrera interna. «Tiene razón», admitió él, y la sinceridad en su voz sorprendió tanto a Beatriz como a sí mismo. «Daré instrucciones inmediatamente para que la casa vuelva a su estado habitual». Hizo una pausa antes de añadir: «Y me esforzaré por comportarme de acuerdo con la dignidad que usted merece». Sin embargo, para un hombre como él, comprometerse con un cambio era más sencillo que llevarlo a cabo. Durante los días siguientes, Beatriz notó una transformación discreta pero real. En el desayuno, el duque la saludaba con una inclinación más amable y en ocasiones incluso preguntaba por su descanso. Durante las cenas, si bien mantenía su tono reservado, intentaba sostener conversaciones que no se limitaban a meriendas administrativas o asuntos del condado. «El jardín oriental necesita ser podado antes del invierno», comentó una tarde, con una leve inflexión de interés. «La casa siempre se ha enorgullecido de sus magnolias». Beatriz se sonrió suavemente, sorprendida por el comentario. «He visto esas magnolias», respondió ella.
Incluso al final del otoño conservan una dignidad notable. El duque la observó por un instante, y una sombra de emoción cruzó su mirada, como si aquellas palabras hubiesen revelado algo inesperadamente profundo sobre ella. «Supongo que las flores dignas permanecen así en cualquier estación», dijo él, antes de desviar la vista con un gesto casi tímido. Beatriz no insistió. Aquel destello de vulnerabilidad era más valioso que cualquier conversación larga o elaborada. A pesar de estos avances, la tensión interna no había desaparecido por completo. La casa, aunque más luminosa gracias a la presencia de Beatriz, seguía cargada con ecos silenciosos de rutinas frías y de una soledad antigua que se había incrustado en los muros. Los sirvientes observaban con discreción la relación entre los recién casados, comentando con susurros esperanzados la suavización del duque en presencia de la princesa. «Nunca lo había visto así», dijo la señora Whitmore una mañana mientras acompañaba a Beatriz en un paseo por la galería. «Parece que su presencia lo obliga a recordar que también es un hombre, no solo una figura de autoridad». «Eso sería un avance», respondió Beatrice con delicadeza. «Pero es un camino que debe recorrer él mismo. Yo solo puedo caminar a su lado si me lo permite». Y aunque lo dijo con serenidad, su corazón albergaba una pequeña inquietud. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a comprometer sus emociones en un matrimonio que aún pendía de silencios no resueltos? Una tarde especialmente fría, mientras las primeras heladas del invierno comenzaban a pintarse sobre las ventanas, el duque la encontró en la biblioteca. Beatriz estaba de pie frente a un gran globo terráqueo, observando las rutas marítimas con una fascinación tranquila. El duque se detuvo en la puerta, quizá sorprendido por la serenidad que ella desprendía incluso cuando creía no ser observada. «Siempre me han gustado los mapas», comentó Beatrice sin darse cuenta de que él había entrado. «Muestran cuánto queda por descubrir. Supongo que las personas son como los mapas», respondió él, avanzando lentamente. «Requieren paciencia para ser comprendidas». Ella lo miró, sorprendida por la reflexión inesperada. «¿Lo cree de verdad, milord?» «Lo estoy empezando a creer», dijo él con honestidad poco común. El ambiente entre ellos se suavizó, y por primera vez, Beatrice sintió que la conversación no era un esfuerzo ni un acto forzado, sino un intercambio auténtico. Sin embargo, justo cuando aquella cercanía comenzaba a nacer, un golpeteo en la puerta interrumpió el momento. Era el mayordomo, pálido y nervioso. «Milord, ha llegado un mensajero urgente desde Londres», anunció. El duque se tensó inmediatamente, como si aquellas palabras hubieran encendido un temor latente. «Debe atenderlo cuanto antes». El duque asintió, pero antes de abandonar la biblioteca, se volvió hacia Beatriz. Su mirada, aunque rápida, estaba cargada de un significado que ella aún no podía descifrar. «Volveré tan pronto me sea posible», dijo él, con una suavidad que no había usado antes. Beatriz observó cómo se alejaba, sintiendo que una pieza invisible se había puesto en movimiento. Algo cambiaba, algo que podría transformar su vida, o ponerla en mayor riesgo emocional. Y mientras las sombras del atardecer se extendían por la biblioteca, la princesa comprendió que, aunque las puertas de la casa estaban abiertas de nuevo, las del corazón del duque apenas comenzaban a entreabrirse. El carruaje que traía al mensajero desde Londres había dejado tras de sí un aire de inquietud que parecía atravesar los muros de North Haven Hall con una persistencia casi física. Beatrice, tras la partida apresurada del duque hacia su despacho, permaneció unos instantes en la biblioteca, sintiendo cómo la serenidad del lugar se desvanecía lentamente. Tomó asiento junto a la ventana, donde las últimas luces del atardecer teñían el horizonte de tonos rojizos y violetas, y se preguntó qué clase de noticia podía alterar de ese modo la compostura de su esposo, tan acostumbrado a ocultar sus emociones bajo una capa de disciplina inquebrantable. A pesar de su carácter prudente, Beatrice no pudo evitar que su imaginación se agitara. Los asuntos del Parlamento, tensiones diplomáticas, alguna disputa territorial o incluso algún escándalo social. Inglaterra vivía tiempos cambiantes, y un duque con responsabilidades políticas y militares como Ravensdale no estaba exento de preocupaciones. Sin embargo, la expresión que había cruzado los ojos de él, una mezcla de sobresalto y gravedad, sugería que el asunto era más personal que político. La princesa decidió no dar rienda suelta a sus conjeturas. Se levantó con elegancia, alisó la falda de su vestido y se dirigió hacia la sala de música, donde esperaba que las notas del clavecín pudieran calmar la agitación creciente de su espíritu. La casa estaba silenciosa. Incluso los sirvientes parecían contener la respiración, como si el mensaje recién llegado
hubiera sembrado una inquietud que nadie se atrevía a nombrar. Beatriz abrió la tapa del instrumento y dejó que sus dedos recorrieran suavemente las teclas. Una melodía lenta y melancólica comenzó a llenar la estancia, elevándose por el techo abovedado y perdiéndose entre los corredores. Tocaba sin esfuerzo, como si cada nota surgiera directamente de su interior, cargada de un anhelo que se mezclaba con la incertidumbre. No era tristeza lo que sentía, sino una extraña conciencia de que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Tras unos minutos, escuchó pasos acercándose. Cuando se volvió, encontró a la señora Whitmore observándola desde el umbral con expresión grave. «Milady», dijo la mujer con su habitual respeto, «sé que no es mi lugar perturbarla cuando toca, pero he pensado que desearía saber que el duque ha pedido que nadie lo interrumpa por el momento». Beatriz se asintió con serenidad. «Lo comprendo, señora Whitmore. ¿Sabe usted algo más sobre el mensajero que llegó?» La ama de llaves dudó un instante. «No, milady. Solo que traía un sello oficial y venía con gran urgencia». El duque parecía afectado. Beatriz percibió la preocupación genuina en la voz de la mujer. «Gracias por informarme. Cuando él esté listo para hablar, estaré aquí». La señora Whitmore inclinó ligeramente la cabeza antes de retirarse, dejando a Beatriz una vez más en soledad. La princesa volvió a tocar, aunque esta vez la melodía tomó un matiz más firme, como si buscara recordarse a sí misma que la fortaleza interior era su mejor aliada ante cualquier incertidumbre. Pasó cerca de una hora antes de que escuchara pasos resonando por el pasillo principal. Cerró lentamente la tapa del clavecín y se levantó, dispuesta a recibir al duque con dignidad, sin reproches ni exigencias. Cuando él apareció en la puerta, su semblante no era el de un hombre enojado ni desesperado, sino el de alguien que había sido obligado a enfrentar una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. «Princesa», dijo él, con una voz que intentaba mantener neutralidad. Sin embargo, el ligero temblor al pronunciar la primera sílaba no pasó desapercibido para Beatriz. «Le ruego que me acompañe al salón. Hay algo que debo explicarle». Su tono no era autoritario, sino casi suplicante, y aunque Beatriz sintió un leve nudo en el estómago, asintió con la tranquilidad que la caracterizaba. Lo siguió hacia el salón, donde un fuego encendido proyectaba sombras cálidas sobre las paredes tapizadas. El duque permaneció de pie, como si sentarse implicara revelar demasiado. Beatriz, sin embargo, tomó asiento con elegancia paciente, invitándolo a hacer lo mismo. Él dudó, luego cedió, acomodándose frente a ella. Se pasó una mano por el cabello, gesto inusual en alguien tan controlado, y finalmente habló. «El mensaje que he recibido proviene de mi tutor legal, Lord Ashcombe. Es un asunto antiguo que pensé que nunca sería necesario mencionar, pero parece que el pasado se ha empeñado en alcanzarme». Beatriz mantuvo su atención fija en él, sin interrumpir. Era la primera vez que el duque hablaba de su pasado de manera directa. «Hace muchos años», continuó él, «cuando yo aún era muy joven, se produjo un escándalo en mi familia. Mi hermano mayor, Henry, se vio envuelto en una disputa que terminó en un duelo prohibido, imprudente, provocado por un asunto del corazón». Beatriz sintió un leve estremecimiento. Las historias de duelos por honor eran conocidas, pero pocas veces se hablaba de ellas sin un velo de tragedia. «El duelo terminó de la peor manera», prosiguió él, con un peso que parecía hundirle los hombros. «Mi hermano murió, y la joven involucrada desapareció de la vida pública». Guardó silencio unos segundos antes de añadir: «A partir de entonces, mi familia quedó marcada. Se cuestionó nuestra honra, nuestra sensatez, incluso nuestra capacidad para mantener la dignidad aristocrática. Mi padre, devastado, dedicó sus últimos años a reparar nuestra reputación. Y a mí, me educó en la idea de que las emociones, cuando se dejan gobernar por el corazón, destruyen todo a su paso». Beatriz comprendió, por primera vez, la raíz de la rigidez emocional del duque. Aún así, esperó a que él continuara. «El mensaje que recibí esta tarde anuncia que la joven del escándalo, o mejor dicho, la mujer en la que se ha convertido, ha regresado a Londres, y se rumorea que busca hablar conmigo». Sus ojos se clavaron en los de Beatriz con una mezcla de miedo y desafío, porque, según parece, mi hermano no fue el único que alimentó sentimientos imprudentes en aquella ocasión. La revelación cayó entre ambos como un trueno silencioso. Beatriz se respiró profundamente. «¿Y usted?», preguntó, con dignidad suave. «¿Compartía esos sentimientos?». El duque se incorporó de inmediato,
como si aquella pregunta lo hubiera herido en un punto que no había previsto. Caminó unos pasos hacia la chimenea antes de responder. Era un joven necio. Admiraba a esa joven, sí. Era todo lo que un joven impresionable podría admirar. Belleza, vivacidad, encanto social. Se volvió hacia Beatrice. Pero no era amor, lo sé ahora. Solo ilusión. Una ilusión que contribuyó a la tragedia de mi familia. Beatrice lo escuchó con serenidad. ¿Teme que su regreso afecte nuestra unión?, preguntó con suavidad. Él la miró como si no esperara tanta claridad. Temo que pueda arrastrarme a un pasado que he intentado olvidar. Temo que usted interprete mal esta situación. Milord, dijo Beatriz con ternura contenida, los actos del pasado no definen el presente, a menos que uno elija vivir encadenado a ellos. Si esa mujer desea hablar con usted, seguramente habrá una razón. Pero lo que ocurra a partir de ahora no será determinado por lo que usted sintió entonces, sino por lo que usted es hoy. El duque se quedó inmóvil. ¿Y qué cree usted que soy hoy? Beatriz lo miró con sinceridad. Un hombre que intenta hacer lo correcto, incluso cuando ello le resulta difícil. Un hombre que lucha consigo mismo. Un hombre que, pese a su rigidez, ha demostrado en estos días un deseo silencioso de cambiar. El silencio se volvió cálido, no tenso. El duque dio un paso hacia ella. Princesa Beatriz, le agradezco más de lo que puedo expresar. Antes de que pudiera decir algo más, un golpeteo urgente sonó en la puerta. El mayordomo apareció, visiblemente alterado. «Milord, ha llegado una visita inesperada». El duque frunció el ceño. «¿A estas horas?» El mayordomo tragó saliva. «Es una dama, milord. Dice que no partirá sin hablar con usted». Beatrice sintió cómo el aire se detenía a su alrededor. El pasado había llegado, y no pensaba esperar. El salón principal de North Haven Hall, iluminado únicamente por un conjunto de candelabros dispuestos a lo largo de la pared, parecía aún más imponente de lo habitual. Las sombras oscilaban suavemente sobre los retratos de los antiguos duques, como si también ellos hubieran sido convocados para presenciar el encuentro que estaba por tener lugar. Beatrice caminó junto al duque por el corredor que conducía al recibidor, manteniendo la compostura que la caracterizaba, aunque en su interior un torbellino de emociones se agitaba en silencio. Cuando llegaron al umbral, una figura femenina estaba de pie en el centro del salón. La luz dorada de las velas iluminaba su perfil, revelando una joven de belleza llamativa, con cabello oscuro recogido en un elaborado peinado y un vestido viajero que, pese al largo trayecto desde Londres, conservaba cierta elegancia estudiada. Beatriz no necesitó que nadie se lo dijera. Esa mujer era la sombra del pasado del duque. La visitante giró lentamente al escuchar los pasos. Sus ojos, grandes y vivaces, se posaron primero en el duque y luego en Beatriz, analizándolos con una mezcla de sorpresa y cálculo. Finalmente, hizo una leve reverencia. «Milord Ravensdale», dijo la mujer con una voz melodiosa, cargada de matices que parecían ensayados. «Lady Evelina Harrow», respondió el duque, con una rigidez que no pasó desapercibida para Beatrice. «No esperaba verla aquí». La dama sonrió con una seguridad inquietante. «Me temo que las circunstancias no me ofrecieron otra opción. Necesitaba hablar con usted, y las cartas ya no son adecuadas para lo que debo decir». Beatriz permaneció a un costado, observando con serenidad, consciente de que su presencia allí era tan necesaria como delicada. El duque, sin embargo, parecía debatirse entre el deber y el desconcierto. «Lady Evelina», dijo él al fin, «presento a mi esposa, la princesa Beatriz de Norlake». Evelina desvió la mirada hacia Beatrice, con un gesto que combinaba cortesía y una curiosidad afilada. «Es un honor conocerla, Alteza. He oído hablar de su virtud y su admirable carácter». Beatrice inclinó la cabeza con elegancia. «Le agradezco sus palabras, milady». Pero algo en el brillo de los ojos de Evelina revelaba que aquel elogio no era del todo sincero. El duque, consciente de la tensión implícita, indicó hacia los sillones frente a la chimenea. «Por favor, tome asiento. Y hablemos del motivo de su visita». Evelina avanzó con gracia, sentándose donde la luz de las llamas acentuaba la tristeza de su rostro. Beatrice tomó un lugar cercano, sin perder ni por un instante la compostura, mientras el duque permanecía de pie, incapaz de sumarse con tranquilidad a la escena. «Milord», comenzó Evelina con un suspiro dramático, «sé que mi presencia aquí puede parecer impropia, pero he sido empujada a ello por una situación que no puedo enfrentar sola. Mi familia se encuentra nuevamente en peligro». El duque frunció el ceño. «¿Peligro?
¿A qué se refiere? Evelina bajó la mirada, dejando que su voz temblara apenas lo suficiente. Mi padre ha acumulado deudas importantes, riesgos que amenazan nuestra posición social e incluso nuestra seguridad, y hay ciertos hombres peligrosos, que desean cobrarse lo que se les debe. El silencio se volvió denso. Beatrice lo estudió con atención. Evelina era astuta, eso era evidente, pero en su voz había un matiz auténtico de miedo que no podía ignorarse por completo. Lo lamento profundamente, dijo el duque, aunque su tono seguía igual de contenido. Pero no comprendo qué espera de mí. Los labios de Evelina se curvaron en una sonrisa amarga. Usted lo sabe, milord. Usted conoce lo que representa mi pasado para su familia. Sabe que si esos hombres indagan demasiado, podrían resurgir historias que su linaje ha luchado por enterrar. Al pronunciar esas últimas palabras, sus ojos se posaron fugazmente en Beatrice. Así que ha venido a comerciar con ese pasado, dijo Beatriz con calma, antes de que el duque pudiera responder. Su voz era suave, pero llevaba una fuerza tranquila que sorprendió a ambos. Busca protección, y cree que la obtendrá a través de una amenaza implícita. Evelina parpadeó, sorprendida por la franqueza elegante de la princesa. Alteza, yo no pretendía... Sí pretendía, intervino Beatrice con educación impecable. Pero puedo comprenderlo. El miedo lleva a las personas a decisiones desesperadas. El duque miró a Beatriz con una mezcla de asombro y gratitud, sensaciones que no estaba habituado a mostrar. Evelina, por su parte, desviaba la mirada entre ambos, como si intentara medir la fuerza invisible que los unía. El daño que pueda causar no es lo que me trae aquí, insistió Evelina. Vengo porque no tengo a dónde más acudir. Y por primera vez desde que había llegado, la fortaleza en su mirada se quebró apenas. Milord, sé que fui imprudente, sé que contribuí a la tragedia de Henry, y sé también que usted estuvo más implicado de lo que dejó ver al mundo. El duque tensó la mandíbula. No vuelva a insinuarlo. Evelina retrocedió un poco, temblorosa. No pretendía ofender, solo recordar que una vez me consideró su amiga, y pensé que quizás todavía podría ayudarme. La palabra amiga flotó en el aire como un hilo frágil. Beatriz la observó con atención. Había compasión en la joven, pero también una determinación férrea que nunca había necesitado mostrar con tanta intensidad como ahora. El duque, dijo Beatriz con delicadeza, siempre ha hecho lo que considera correcto, pero lo correcto no siempre coincide con lo que el mundo espera de él. El duque se volvió hacia ella, sorprendido por la claridad de sus palabras. Beatriz se continuó. Y si bien su situación es lamentable, Lady Evelina, no podemos permitir que la amenaza de un escándalo del pasado gobierne las decisiones presentes. Evelina palideció. Entonces, ¿me rechaza? Lo que mi esposa dice, intervino el duque con voz firme, es que ayudarla no significa permitir que su regreso perturbe esta casa. Dirigió una mirada breve, pero significativa, a Beatrice, como reconociendo su guía moral. Tomaré medidas para garantizar que los hombres que la acosan sean controlados. Pero eso es todo lo que puedo ofrecer. Evelina entreabrió los labios, sorprendida por aquella oferta inesperada. ¿Haría eso por mí? Lo hago por la memoria de mi hermano, dijo él con solemnidad, y porque permitir que la violencia o la coerción destruyan una vida sería faltar a mis principios. Beatriz asintió con aprobación, suave como el batir de un ala. Evelina parecía debatirse entre gratitud y desconcierto. Por un instante, su mirada se suavizó, mostrando una humanidad que hasta entonces había ocultado bajo capas de artificio. «Gracias, milord», murmuró con un leve temblor. Luego se volvió hacia Beatriz. «Y gracias a usted, Alteza. No esperaba encontrar tanta sensatez en esta casa». Beatriz se inclinó la cabeza con serenidad. La sensatez deriva del entendimiento, y el entendimiento del equilibrio. Evelina sostuvo su mirada un instante, como si quisiera descifrar la fuerza moral que hacía de Beatriz un enigma. Luego se puso de pie. «Partiré a Londres esta misma noche. No deseo causar más incomodidades». El duque asintió. «Le proporcionaré escolta y recursos para evitar que su situación se agrave». Evelina pareció debatirse entre agradecer o llorar, pero finalmente optó por un gesto contenido de gratitud. Luego se marchó escoltada por el mayordomo, dejando tras de sí un rastro de perfume y recuerdos agitados. En cuanto la puerta se cerró, el silencio llenó el salón. El duque no habló de inmediato, tampoco Beatriz.
Pasaron largos segundos antes de que él se acercara lentamente a ella. «Princesa», dijo con voz baja, «no sé cómo agradecer su calma, su claridad. Sin usted, esta noche habría sido un desastre». Beatriz mantuvo la mirada firme. «No agradezca. Solo fui fiel a lo que creo justo». El duque la observó como si la viera realmente por primera vez. «Espero», añadió él, con una sinceridad que parecía dolerle, «que un día pueda ser un hombre digno de esa justicia». Beatriz sintió que algo, una grieta luminosa, se abría en él, pero también supo que aquel día aún no había llegado. Apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. La noche siguiente al inesperado encuentro con Lady Evelina, descendió sobre North Haven Hall, con una quietud tan profunda que parecía envolver cada rincón de la casa en una contemplación silenciosa. El duque había pasado parte del día enviando correspondencia urgente a Londres, disponiendo protección para la antigua conocida de su familia, mientras Beatriz, por su parte, meditaba sobre los acontecimientos con serenidad, aunque no sin cierta inquietud. Aquel episodio había revelado una parte del pasado del duque que todavía pesaba sobre él, y que, de alguna manera, había comenzado a entrelazar sus destinos. El amanecer llegó envuelto en un tenue resplandor plateado que se filtraba por las ventanas del ala oriental. Después del desayuno, Beatriz decidió caminar por los jardines, pues el aire fresco solía aclarar sus pensamientos y ofrecerle una perspectiva más equilibrada de las preocupaciones recientes. A medida que avanzaba por los senderos bordeados de bojes y magnolias, las primeras heladas del invierno comenzaban a esparcirse sobre las flores marchitas como una capa delicada de cristal. Mientras la princesa se detenía a contemplar el pequeño estanque, donde aún flotaban algunas hojas tardías, escuchó pasos aproximarse. Era el duque de Ravensdale. Su postura firme y su expresión reservada no habían cambiado, pero había en sus ojos un brillo distinto, como si hubiese pasado la noche reflexionando sobre palabras que no podía desechar con la misma facilidad que hacía con los asuntos políticos. «Princesa Beatriz», dijo él, deteniéndose a una distancia prudente. Beatriz se volvió con suavidad. «Buenos días, milord. Me alegra verlo al aire libre. No suele dejar su despacho por las mañanas». Él vaciló apenas antes de responder. «Supongo que hay mucho que debería dejar de hacer, y algunas cosas que debería intentar». El comentario la sorprendió por su honestidad contenida. «Anoche», continuó él, «reflexioné sobre nuestra conversación, y también sobre su conducta durante la visita de Lady Evelina. Su firmeza, su serenidad, su claridad, fueron una guía. No sé cómo expresar mi gratitud sin parecer torpe». Beatriz se sonrió suavemente. «No es necesaria la gratitud, milord. Actué como habría actuado cualquier persona que deseara preservar la armonía de esta casa». El duque negó con un leve movimiento de cabeza. «No se equivoque. Cualquier otra persona se habría dejado llevar por los celos o por la duda. Usted, en cambio, eligió la sensatez». Hubo un breve silencio entre ambos. El aire helado parecía suspenderse para escuchar lo que no se decía. «Si me permite la sinceridad», añadió Beatriz con voz tranquila, «la llegada de Lady Evelina me obligó a enfrentar una verdad que ya conocía. Todavía hay partes de su corazón que pertenecen al pasado. No espero que ese pasado desaparezca de inmediato. Solo espero que no nos impida avanzar». El duque pareció quedar sin palabras por un instante. «Es usted más generosa de lo que merezco». «Tal vez», dijo ella, «o tal vez es usted más digno de lo que cree». El ligero estremecimiento que recorrió los ojos de él fue casi imperceptible, pero suficiente para que Beatriz se comprendiera que aquella conversación había tocado una fibra sensible. Caminó junto a ella unos minutos sin hablar. Sus pasos resonaban sobre la gravilla húmeda, acompasados por el murmullo del viento entre los árboles desnudos. Finalmente, el duque se detuvo junto al rosal mayor. «Quisiera pedirle algo, princesa», dijo él, mirando las ramas desnudas. «Lo escucho, milord». «Deseo que me permita acompañarla en una de sus actividades diarias». Beatriz arqueó una ceja, sorprendida. «¿Acompañarme?» «Sí, me he percatado de que usted vive la vida con una naturalidad que he olvidado. Me gustaría aprender, aunque sea un poco, de cómo lo hace». Beatriz sintió un leve calor en el pecho. No era una declaración de afecto, pero era una admisión de vulnerabilidad, y viniendo del duque, eso equivalía a algo profundamente significativo. «Será un placer, milord». «¿Y qué actividad recomienda para un hombre que no sabe relajarse?», preguntó él con un leve tono irónico. Beatriz sonrió. «Comencemos con algo sencillo. Acompáñeme a la aldea esta tarde».
Visitaré la escuela local. Creo que podría interesarle. El duque parpadeó, sorprendido. ¿A la escuela? Sí. Los niños han estado preparando una pequeña presentación de agradecimiento para los benefactores locales. Y considerando que usted financia gran parte de sus estudios, creo que sería adecuado que estuviera presente. El duque dudó un momento, pero finalmente asintió. Iré. Beatriz inclinó la cabeza con una satisfacción discreta. Aquel gesto, sencillo pero significativo, era un paso hacia la convivencia verdadera. La tarde llegó con un cielo gris perla que presagiaba una posible nevada. Beatrice se envolvió en un abrigo de lana azul oscuro y esperó al duque en la entrada principal. Cuando él apareció, notó su expresión ligeramente tensa. No suelo hacer visitas sociales sin propósito claro, admitió mientras avanzaban hacia el carruaje. Esto tiene un propósito claro, respondió ella, el bienestar de su condado. El viaje hacia la aldea fue breve. Al llegar, los habitantes los recibieron con respeto, aunque se notaba cierta sorpresa ante la presencia del duque. Beatriz caminaba con calma, saludando a quienes reconocía, mientras él la seguía, observando discretamente las reacciones del pueblo. Al entrar en la pequeña escuela, un coro de voces infantiles se apagó de golpe. Los niños se pusieron de pie, y la maestra, una mujer de mediana edad con un semblante amable, se inclinó frente a Beatrice. Alteza, dijo ella, es un honor tenerla con nosotros nuevamente. Beatrice sonrió. Siempre es un placer estar aquí. Luego, giró hacia el duque. Permítanme presentarles a su benefactor. Los niños lo miraron con asombro reverente. Un pequeño de ojos vivaces levantó tímidamente la mano. ¿Es usted el duque de verdad?, preguntó con toda la inocencia posible. El duque parpadeó, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Eso creo, respondió él, y la sala estalló en risas suaves. Fue un momento único. Por primera vez, Beatriz vio al duque ligeramente desarmado, menos rígido, casi humano. Mientras los niños interpretaban una canción sencilla y luego recitaban unas líneas en su honor, él los observaba con un interés que no parecía fingido. Cuando la presentación terminó, una niña se acercó a Beatrice y le tomó la mano. Alteza, ¿volverá pronto? Siempre que pueda, querida. La niña miró entonces al duque. ¿Y usted, milord? El duque tragó saliva, algo incómodo. Si la princesa me invita, quizá regrese. Beatrice sintió un suave estremecimiento interior. Antes de partir, la maestra se les acercó. Milord, dijo con humildad, no sabe cuánto significa su presencia hoy. Los niños lo admiran sin conocerlo realmente. El duque se quedó en silencio un momento. Quizás sea hora de que me conozcan, dijo finalmente. Beatriz sintió que aquel era un primer paso. De regreso a North Haven Hall, el silencio en el carruaje era distinto. No tenso, sino reflexivo. Gracias por invitarme, dijo el duque de pronto. Gracias a usted por aceptar. Sé que no soy fácil de acercarse. No lo es, admitió Beatrice con una sonrisa leve. Él soltó un suspiro resignado. Pero estoy intentando cambiar. Beatriz lo miró, con una mezcla de ternura y cautela. No espero perfección, milord, solo sinceridad. El duque sostuvo su mirada. Por un instante, algo cálido pareció encenderse en sus ojos. Entonces, quizás estemos más cerca de entendernos de lo que pensé, y aunque no había declarado afecto, ni pedido perdón, ni prometido lo que no sabía cumplir, Beatrice sintió algo nuevo, un puente, delicado, frágil, pero real, un puente que quizás podría, con tiempo y virtud, transformarse en algo más profundo, algo que el duque aún no sabía nombrar, y que Beatriz, con paciencia, estaba dispuesta a descubrir. Durante los días que siguieron a la visita a la escuela de la aldea, una calma inusualmente armoniosa comenzó a extenderse por North Haven Hall. No era una calma ruidosa ni artificial, sino una suerte de sosiego tímido que se deslizaba por los corredores, como si la casa misma respirara con mayor amplitud. Los sirvientes murmuraban con discreción que el duque parecía menos distante, menos encerrado en sí mismo, y atribuían el cambio, con acertada intuición, a la influencia serena de la princesa Beatrice. Ella, por su parte, no se permitía ilusionarse demasiado. Conocía la naturaleza humana y sabía que un hábito forjado durante años no se desintegra en cuestión de días. Sin embargo, no podía negar que algo en la actitud del duque había comenzado a suavizarse. Escuchaba con más atención, se esforzaba en iniciar conversaciones breves, incluso parecía notar detalles que antes ignoraba por completo. Nada de ello podía considerarse afecto, pero sí un avance significativo.
Una mañana particularmente fría, mientras las primeras nevadas cubrían los jardines con un manto pálido, Beatrice se dirigió hacia la biblioteca, donde esperaba encontrar un libro de correspondencias filosóficas que solía leer para ordenar sus pensamientos. Para su sorpresa, al abrir la puerta encontró al duque sentado junto al ventanal, un ejemplar en las manos y el ceño fruncido como si luchara por comprender algo más difícil que cualquier documento político. «Milord», dijo ella con suavidad, deteniéndose con elegancia. El duque levantó la vista, casi con sobresalto. «Princesa, no esperaba verla tan temprano en la biblioteca». Beatrice avanzó con paso tranquilo. «He venido a buscar un libro que deseo releer, pero es un placer encontrarlo aquí». El duque cerró el libro ligeramente, aunque no lo soltó. «Decidí que era hora de intentar cultivar otros intereses. Me pareció apropiado seguir su ejemplo». Beatrice sonrió, sin añadir elogio alguno, pues sabía que la falsa adulación solo lo haría retroceder. «¿Qué lectura ha escogido?», preguntó. Él giró el libro para mostrárselo. «Cartas sobre el carácter moral», de Lord Wentworth. Me pareció pertinente. Beatrice no pudo evitar una leve chispa de humor. Es una obra exigente para un inicio, pero una excelente elección. El duque desvió la mirada hacia la ventana. Me temo que la mitad de sus reflexiones escapan a mi comprensión. Tal vez no es cuestión de comprenderlo todo a la primera lectura, respondió ella. Algunos conceptos necesitan reposo. Él la contempló durante un largo instante. Usted parece comprender bien esos conceptos, princesa. Beatrice sostuvo su mirada. He tenido buenos maestros. Entre ellos, la vida misma. Hubo un silencio breve, cómodo, antes de que el duque hiciera un gesto inesperado. ¿Le importaría sentarse un momento? Sería agradable conversar. Aquella invitación, tan simple y tan inédita, la tomó por sorpresa, pero su aceptación fue natural. Beatrice se sentó en un sillón contiguo, y durante los minutos siguientes intercambiaron impresiones sobre el libro, sobre los principios que guiaban la conducta humana, sobre la responsabilidad moral que ambos consideraban esencial para gobernar un hogar o un reino. La conversación fluyó con una suavidad insólita, y por primera vez desde su llegada, Beatrice sintió que el duque no solo la escuchaba, sino que se abría, con torpeza, sí, pero con voluntad sincera, a ser comprendido. Sin embargo, la armonía no tardó en enfrentarse a su primera prueba. 2 días después, mientras Beatrice supervisaba la distribución de mantas y víveres para las familias de la aldea afectados por el frío, recibió una carta entregada por un mensajero local. La princesa, intrigada, la abrió en la privacidad del carruaje que la conduciría de regreso al salón. El sello pertenecía a Lady Evelina Harrow. La letra de la joven era refinada, aunque apresurada. Alteza, he recibido la escolta del duque y la protección que tan generosamente ofreció, pero los problemas no han cesado. Mis acreedores sospechan de mi viaje a North Haven y creen que poseo más influencia de la que en verdad tengo. Han comenzado a hacer preguntas, a indagar. Me temo que su silencio no será suficiente. Le ruego, princesa, que interceda para que el duque considere una solución más directa. No busco causar daño, pero el peligro crece, y temo por mi vida. Con respeto, Evelina Harrow. Beatrice leyó la carta 2 veces, no porque dudara de su contenido, sino porque necesitaba comprender aquello que Evelina no había escrito. La urgencia era evidente, pero también la intención de pedir un tipo de intervención que el duque probablemente se resistiría a conceder. Al llegar a North Haven Hall, se dirigió de inmediato al despacho del duque. Lo encontró revisando documentos, con la expresión concentrada que tanto lo caracterizaba. «Milord», anunció ella con cortesía firme, «he recibido una carta de Lady Evelina». El duque levantó la vista, tensándose ligeramente. «¿Una carta? ¿La ha leído?» «Sí», está inquieta. Y con razón. Beatrice le entregó la carta. Él la leyó con detenimiento, frunciendo el entrecejo más con cada línea. «Es imprudente escribirle directamente», murmuró. «Podría comprometerla». «No lo ha hecho», respondió Beatrice. «Me ha confiado una preocupación, y confía en usted». El duque dejó la carta sobre el escritorio con visible frustración. «No puedo hacer más por ella. Ya envié protección suficiente. Su familia debe afrontar las consecuencias de sus actos». «Pero usted sabe», replicó Beatrice con suavidad inflexible, «que esos hombres no son simples acreedores. Son peligrosos. No se detendrán ante el honor ni la razón». El duque se puso de pie de forma abrupta. «¿Qué espera que haga? ¿Que pague todas sus deudas? ¿Que me entierre nuevamente en un pasado que he intentado olvidar?» Beatrice mantuvo la calma.
No espero que se sacrifique. Solo espero que actúe con justicia. Usted mismo dijo que ayudaría a evitar la violencia, pero su ayuda ha sido insuficiente. La tensión se espesó en el aire. El duque respiró hondo. Princesa, ¿teme usted que mi implicación emocional hacia Evelina sea mayor de lo debido? Lo veo en sus ojos. Beatrice lo miró con total serenidad. No temo eso, milord. Temo lo contrario. Él frunció el ceño. ¿Lo contrario? Temo que su orgullo, su necesidad de distanciarse del pasado, le impida hacer lo correcto en el presente. Aquellas palabras cayeron sobre él como un golpe limpio. El duque apartó la mirada, profundamente perturbado. Creo que necesito un momento. Por supuesto, dijo Beatrice, inclinando la cabeza con delicadeza. Tomemos ese momento, pero no ignore la esencia de lo que está en juego. Ella salió del despacho con paso sereno, pero su corazón latía con fuerza. Esa noche, durante la cena, el ambiente era distinto. El duque estaba silencioso, pero no con la frialdad habitual, sino con una reflexión densa. Apenas probó los alimentos, y en más de una ocasión parecía querer hablar sin encontrar las palabras. Cuando terminó la cena, Beatrice se dispuso a retirarse, pero él se levantó de improviso. «Princesa». Ella se detuvo, volviéndose hacia él. «He pensado en lo que dijo, y creo que tiene razón». Beatrice mantuvo una expresión expectante, aunque en su interior una oleada de alivio comenzaba a expandirse. «Ordenaré que mis hombres investiguen a estos acreedores, y que tomen medidas para neutralizar cualquier amenaza inmediata». «Eso es un buen inicio», dijo ella suavemente. «Pero», añadió él con voz más baja, «no lo hago por Evelina. Lo hago porque usted me lo ha pedido, porque empiezo a ver que su juicio es más claro que el mío». Beatrice sintió un leve estremecimiento. «Me alegra que lo vea así». El duque pareció debatirse antes de añadir, «Y agradezco que no haya dudado de mí. No lo merezco, pero lo agradezco». Beatrice dio un paso hacia él. «Milord, no espero que sea perfecto, solo espero que sea sincero, y que permita que la justicia guíe sus acciones». Él sostuvo su mirada, y por primera vez sus ojos parecieron verdaderamente desnudos. «Estoy intentando, princesa. Créame cuando digo que lo intento». Beatriz asintió. «Entonces estamos avanzando». Más tarde, en la soledad de sus aposentos, Beatriz permitió que su espíritu descansara. Sabía que el camino hacia la verdadera armonía sería largo y sinuoso. Pero la conversación de esa noche, la vulnerabilidad del duque, su decisión de actuar, todo ello era una promesa, pequeña, frágil, pero real. Por primera vez desde su llegada a Northaven Hall, Beatriz creyó ver un amanecer posible entre las sombras del pasado, un amanecer que, quizá, los conduciría no solo al deber, sino a algo más, algo que aún no podía nombrar. La mañana siguiente, amaneció cubierta por una nevada delicada que transformaba los jardines de Northaven Hall en un paisaje casi etéreo. La luz pálida del invierno se filtraba a través de las ventanas, extendiéndose sobre los corredores con una suavidad silenciosa que invitaba a la reflexión. Beatriz se encontraba en la galería oriental, observando cómo los copos caían con lentitud armoniosa, cuando escuchó pasos aproximarse. Reconoció el ritmo antes incluso de que el duque apareciera. «Princesa Beatriz», dijo él con una inclinación cortés. «Buenos días, milord», respondió ella, girándose con elegancia. Pareciera que el invierno ha decidido instalarse definitivamente. El duque asintió, pero su expresión revelaba que no venía a comentar el clima. «He enviado las instrucciones finales a mis hombres», comenzó, «y ya se dirigen a Londres. Supervisarán la situación de Evelina con la mayor discreción». Beatrice lo escuchó con atenta serenidad. «Me alegra saberlo. Era necesario». Él vaciló, como si sus propias palabras fueran un territorio incierto. «Aún no estoy seguro de haber tomado la decisión por completo sin reservas, pero quiero que sepa que consideré cada palabra que dijo». Beatriz se inclinó la cabeza con un gesto suave. «Eso demuestra sensatez, milord». El duque dejó escapar un leve suspiro, como quien desea decir algo que se le queda atrapado en el pecho. «Princesa, sé que todavía hay un abismo entre nosotros. Lo siento cada vez que hablo, cada vez que intento comportarme como debería, pero quiero que sepa que no busco herirla. Estoy intentando avanzar». Beatriz percibió la sinceridad en su voz y sintió cómo su corazón se suavizaba, no por compasión, sino por reconocimiento de un esfuerzo que nunca hubiese imaginado al llegar a la mansión. «Lo sé, milord», dijo ella con dulzura sobria, «y ese intento es un paso importante.
Él pareció aliviado por su respuesta. Sin embargo, algo aún hondo inquietaba su semblante. De hecho, vine a pedirle... Se detuvo, buscando el modo adecuado de decirlo. Que me permita acompañarla hoy, a donde sea que planee ir. Beatriz abrió ligeramente los ojos, sorprendida y, en cierto modo, conmovida. No tenía planes definidos. Pensaba dedicar la mañana a la correspondencia y luego visitar el invernadero. ¿Podría acompañarla al invernadero?, preguntó él, con un tono que revelaba su deseo de continuar acercándose, aunque le faltaran las palabras para admitirlo. «Por supuesto, milord», respondió Beatriz con una sonrisa serena. «Será un placer». El invernadero, una estructura de vidrio y hierro forjado situada en los jardines posteriores, desprendía un calor tenue gracias a los braseros estratégicamente colocados. Al entrar, el aroma de las plantas invernales y los cítricos maduros los envolvió con una mezcla encantadora de frescura y tibieza. Beatriz se avanzó entre las macetas con naturalidad, tocando suavemente las hojas mientras explicaba los cuidados de cada especie. «No sabía que mantenía tantas plantas vivas durante el invierno», comentó el duque sorprendido. «Las plantas también enseñan disciplina, milord», respondió ella. «Exigen constancia, pero recompensan con belleza». El duque la observó mientras hablaba, y por primera vez, Beatriz sintió que su mirada no estaba cargada de juicio ni de reserva, sino de genuina atención. «Es admirable», añadió él, «cómo encuentra calma incluso en las responsabilidades pequeñas». «La calma es una elección», replicó ella con suavidad, «a veces la única posible». El duque pareció meditar profundamente aquella frase. Caminaron juntos, en silencio por momentos, observando cómo las gotas de condensación se deslizaban por los cristales del techo. Había algo íntimo en aquel paseo, no por gestos explícitos, sino por la forma misma en que compartían el espacio sin tensiones, como si los dos hubieran encontrado un lenguaje silencioso que comenzaba a pertenecerles. Al detenerse frente al pequeño limonero del centro, Beatriz tocó uno de los frutos aún verdes. Si el clima lo permite, en primavera estarán listos. Él asintió, pero en sus ojos había una inquietud nueva. «Princesa, hay algo más que necesito decirle. Algo que no he sabido cómo expresar hasta ahora». Beatriz sintió un leve nudo de anticipación. «Lo escucho, milord». El duque se apartó ligeramente, como si necesitara espacio para enfrentar sus propias palabras. «Cuando le dije que no esperara amor en este matrimonio», comenzó con voz grave, «no lo dije por falta de respeto hacia usted. Lo dije porque he temido profundamente perder el control de mis emociones. Temí repetir la historia de Henry. Temí que cualquier inclinación del corazón pudiera traer desgracia». Beatriz lo contempló con atención, sin interrumpirlo. «Sé que eso no justificó mi frialdad ni la forma en que la recibí, pero necesito que entienda que mi distancia no era desprecio, era miedo». Beatriz sintió que su respiración se suavizaba, no porque aquellas palabras resolvieran todos los problemas, sino porque la sinceridad del duque era una grieta luminosa en una muralla que él mismo había construido durante años. «Milord», dijo ella con voz delicada, «el miedo es humano. Lo que importa es lo que hacemos con él». Él levantó la mirada, vulnerable. «¿Y qué hago ahora, princesa? Me encuentro deseando comprenderla, deseando acercarme, y no sé cómo». Beatriz sostuvo su mirada con una calidez suave, prudente, sin promesas apresuradas. «Paso a paso, milord, de la misma manera que se cuida una planta, con paciencia, constancia y sinceridad». Hubo un momento en que el silencio lo dijo todo, un momento en el que la tensión entre deber y deseo parecía inclinarse hacia una comprensión más profunda. Pero aquel instante se quebró abruptamente cuando uno de los guardias de la casa apareció corriendo hacia el invernadero. «Milord», dijo el guardia, visiblemente alarmado, «ha llegado un mensajero de Londres. Trae noticias. Urgentes». El duque frunció el ceño. «¿Otra vez?» «Sí, milord. Insiste en que debe hablar con usted de inmediato. Señala que se trata de la situación de Lady Evelina». Beatriz y el duque intercambiaron miradas, ambas cargadas de inquietud. «Vamos», dijo él, recobrando su compostura habitual, pero con un rastro de preocupación evidente. El mensajero aguardaba en la entrada principal, empapado por la nieve y con el rostro enrojecido por el frío. Al ver al duque, se enderezó con urgencia. «Milord, lamento interrumpir con tanta insistencia, pero la situación en Londres se ha complicado. Habla», ordenó el duque. El grupo de acreedores de Lady Evelina
No ha recibido bien la intervención de sus hombres. Han interpretado su presencia como una provocación. Y ahora han desaparecido pistas sobre el paradero de Lady Evelina. Beatrice sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso?, preguntó el duque con un tono que oscilaba entre la ira contenida y el temor. Significa, milord, que tememos que haya sido interceptada por aquellos mismos hombres. Beatrice llevó una mano al pecho. ¿Está diciendo que Evelina podría estar en peligro real? Es lo que creemos. El duque inhaló profundamente, su rostro endureciéndose. Envíen refuerzos. Prepararé un viaje inmediato a Londres. ¿Un viaje?, intervino Beatrice sorprendida. ¿Usted mismo irá? Sí, no puedo delegar más. Esto ha ido demasiado lejos. Beatrice avanzó un paso. Si va a Londres, milord, la discreción será esencial. No puede presentarse como si fuese una cruzada personal. Deberá actuar con prudencia. Él la miró con un reconocimiento silencioso. Tiene razón, pero aún así, debo ir. Entonces, dijo Beatriz con calma firme, no irá solo. Él abrió los ojos, incrédulo. Princesa, Londres ahora es un lugar peligroso. Soy hija de un reino, milord. No le temo a lo que es necesario. Además, mi presencia puede abrir puertas donde la suya solo levantaría sospechas. El duque parecía debatirse, dividido entre el deber de protegerla y la certeza de que ella tenía razón. Finalmente, inclinó la cabeza. Si usted va, haré todo lo posible para garantizar su seguridad. Lo sé, respondió Beatriz, con una mirada que encerraba más confianza que sumisión. Y confío en ello. Esa noche, mientras los preparativos para el viaje se organizaban con rapidez en North Haven Hall, Beatriz observó desde su ventana cómo las luces de los establos se encendían una a una. Sentía una inquietud profunda, pero también una fuerza tranquila que la sostenía. Sabía que su viaje a Londres no sería solo un acto de deber, sino una prueba para ambos, para la justicia, para Evelina, y para aquel vínculo frágil que comenzaba a tomar forma entre ella y el duque. Un vínculo que por primera vez parecía depender tanto del destino como del valor de sus propios corazones. La mañana del viaje a Londres amaneció oscura, con nubes pesadas que parecían presagiar más que una simple tormenta invernal. Beatrice se envolvió en un abrigo de lana gruesa y bajó las escaleras principales de North Haven Hall con paso decidido. El duque ya la esperaba en la entrada, supervisando personalmente los últimos preparativos. Llevaba un atuendo de viaje sobrio, pero impecable, y su semblante transmitía una mezcla de determinación y preocupación contenida. «Princesa Beatriz», dijo, inclinándose con respeto. «Milord», respondió ella, devolviendo la reverencia. «¿Está todo listo para nuestra partida?» «Sí. He ordenado llevar escoltas discretas. No deseo llamar demasiado la atención». «Muy acertado», comentó Beatriz, ajustándose los guantes. «La apariencia de normalidad será nuestra mejor aliada». El duque la observó durante un instante más de lo necesario, como si quisiera decir algo que aún no podía formular, pero finalmente le ofreció su brazo. «Permítame ayudarla a subir al carruaje». Beatriz aceptó con naturalidad. Cuando el carruaje comenzó a moverse y los portones de North Haven Hall se cerraron tras ellos, Beatriz sintió que el viaje no solo los alejaba físicamente de la casa, sino que también los conducía hacia un territorio emocional desconocido, donde la confianza, el deber y la verdad tendrían que enfrentarse sin refugios. Durante las primeras horas del trayecto, avanzaron entre campos helados, colinas cubiertas de nieve y árboles desnudos que se alzaban como sombras silenciosas. Dentro del carruaje, un brasero pequeño ayudaba a mitigar el frío, y aunque el silencio entre ambos era profundo, no era incómodo. Fue el duque quien lo quebró primero. «Princesa, sé que este viaje implica riesgos, y que usted, al insistir en acompañarme, ha asumido un peligro que no le corresponde». «Me corresponde», dijo ella con suavidad pero firmeza. «No por Evelina únicamente, sino por usted, y por lo que estamos construyendo, aunque aún no sepamos qué nombre darle». El duque la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «En ocasiones, princesa, me pregunto si su sensatez es un don adquirido o una virtud innata». Beatriz se sonrió suavemente. «Quizá ambas cosas, pero no debe otorgarme demasiados méritos, milord. Solo hago lo que considero justo». Él asintió reflexivo. «Y esa justicia está empezando a enseñarme más de lo que imaginé posible». El carruaje siguió avanzando, y la conversación derivó hacia temas más ligeros: la arquitectura de Londres, las reformas recientes en la ciudad
y hasta breves recuerdos de la infancia de Beatriz. El duque la escuchaba con una atención sincera, como si cada palabra le revelara un aspecto de ella que no había tenido oportunidad de conocer. Cuando las primeras chimeneas de la capital aparecieron entre la neblina, la tensión volvió a instalarse entre ambos. Londres estaba más ruidosa y agitada que de costumbre. Carruajes apresurados, vendedores ambulantes, guardias recorriendo las calles. Era evidente que la creciente inestabilidad social había dejado su huella. El carruaje se dirigió hacia la residencia londinense del duque, un elegante edificio de ladrillo claro, situado en una calle tranquila, lejos del bullicio, pero no del todo apartado. Al llegar, los sirvientes los recibieron con la urgencia propia de una situación anómala. «Milord», dijo el mayordomo, «sus hombres han enviado informes preliminares. Parece que Lady Evelina fue vista por última vez hace 2 noches, cerca de la zona del río. Después de eso, nada». El duque tensó la mandíbula. «¿Han identificado a los hombres que la interceptaron? Creemos que pertenecen a un grupo asociado con casas de juego irregulares y préstamos clandestinos. Son peligrosos, milord». Beatriz intervino antes de que la preocupación la sobrepasara. «¿Y qué información tenemos sobre sus paraderos?» «Solo indicios», respondió el mayordomo con cautela. «Pero uno de los escoltas cree haber visto movimiento sospechoso cerca de un almacén en el muelle sur». El duque asintió. «Necesito más detalles. Reúna a mis hombres en el estudio». Beatriz se lo detuvo suavemente, colocando una mano en su antebrazo. «Milord, actuar con precipitación podría poner a Evelina en mayor peligro». Él inhaló hondo. «Lo sé, pero no podemos esperar demasiado». «Ah, entonces actuemos con inteligencia», dijo ella. «No solo con prisa». Beatriz pidió permiso para retirar su abrigo y reunirse luego con ellos, pero el duque la observó con una expresión de preocupación que ya no intentaba disimular. «Preferiría que no se exponga más de lo necesario, princesa. Mi presencia solo será prudente», respondió ella con calma. «No imprudente». Él cedió. En el estudio, los mapas de Londres estaban extendidos sobre la mesa. Varias velas iluminaban el espacio, proyectando sombras en los muros cubiertos de libros. El capitán Wycliffe, uno de los hombres de confianza del duque, señalaba una zona marcada en rojo. «Milord, creemos que Evelina podría estar retenida aquí, en este almacén, pero no podemos confirmarlo sin una inspección más cercana». El duque cruzó los brazos. «Bien, partiremos esta noche, con un equipo reducido. No quiero llamar la atención». Beatriz se acercó al mapa. «Esta zona es conocida por su actividad clandestina, pero también por el tránsito de barcos a cualquier hora. Si Evelina está allí, podrían intentar moverla». El duque asintió con gravedad. «Por eso debemos actuar antes de que puedan hacerlo». Beatriz respiró hondo. «Milord, permítame estar cerca del lugar, aunque sea en el carruaje. Si algo ocurre, puedo ayudar a mediar, a suavizar tensiones o a intervenir socialmente si fuese necesario». El duque negó inmediatamente. «No puedo permitir que se acerque a un lugar así. Es demasiado peligroso». Beatriz lo miró con una serenidad firme. «Entonces permítame esperar cerca, bajo protección. No le pido irracionalidad, solo coherencia. Su discreción se verá comprometida si actúa sin moderación, y mi presencia puede equilibrar aquello que usted no puede controlar solo». El duque permaneció en silencio, debatiéndose entre 2 sentimientos, el deseo de protegerla y la comprensión de que ella tenía razón. Finalmente, cedió con un suspiro. «Muy bien, pero bajo estricta vigilancia. Será suficiente», respondió Beatriz. La noche cubrió Londres con un velo oscuro y húmedo. El carruaje avanzó por calles estrechas, alumbrado apenas por faroles dispersos. Beatriz viajaba en silencio, acompañada por 2 guardias. El duque y su equipo avanzaban unos metros más adelante, listos para entrar en acción. Cuando se detuvieron cerca del muelle, el viento frío impregnado de olor a río los envolvió de inmediato. Beatriz observó desde una distancia prudente. Pudo distinguir la silueta del duque acercándose sigilosamente al almacén, seguido por sus hombres. De pronto, un ruido fuerte resonó entre los muros, un golpe seco, seguido de gritos. Beatriz se incorporó, alarmada. Los guardias la detuvieron con gestos tranquilos. «Debe permanecer aquí, Alteza». «Lo sé», dijo ella con tensión contenida, «pero manténganme informada». El estruendo aumentó. Sombras corrieron frente al edificio. Se oyeron forcejeos, y de pronto, entre la oscuridad, una figura femenina apareció, corriendo desorientada hacia la salida lateral del almacén. «Evelina», murmuró Beatrice.
reconociendo el vestido rasgado y el cabello oscuro. La joven avanzaba tambaleándose, perseguida por un hombre corpulento. Sin pensarlo 2 veces, Beatrice abrió la puerta del carruaje. «Vengan conmigo», ordenó a los guardias. Los hombres la rodearon mientras avanzaba hacia Evelina. «Lady Evelina», llamó Beatriz, con voz clara y firme. La joven la miró, incrédula, y cayó casi desfallecida en brazos de uno de los guardias. El perseguidor se detuvo al ver a los soldados armados. Un instante después, el duque apareció desde la oscuridad, absolutamente tenso. «Beatrice, ¿qué hace aquí afuera?». Ella sostuvo la mirada con serenidad. Lo que debía hacer. El duque respiró hondo al ver a Evelina a salvo, aunque agotada y herida. «Gracias a Dios», murmuró él, antes de añadir con un orgullo herido, «y gracias a usted». Pero no hubo tiempo para más. Había que abandonar la zona antes de que la situación escalara. De regreso en la residencia londinense, Evelina fue atendida por un médico. Aún débil, pidió hablar con Beatrice. «Alteza, pensé que no volvería a verla. Está a salvo ahora», dijo Beatrice, sentándose a su lado. «Y eso es lo importante». Evelina la miró con emoción sincera. «Usted me salvó». «No él. Usted». Beatrice tomó su mano con serenidad. «No busque divisiones donde no las hay. Él vino por usted. Y yo vine porque era lo correcto». Evelina sonrió con lágrimas. «No sé cómo agradecerle. Vivirá con prudencia y con honestidad». La joven asintió, profundamente conmovida. Más tarde, en el pasillo silencioso, el duque aguardaba. Cuando Beatriz salió, la observó como si no supiera cómo comenzar. «Princesa, su valor esta noche». «No fue valor», respondió ella con suavidad. «Fue deber». El duque negó con la cabeza. «No, fue más, mucho más». Beatriz sostuvo su mirada. «Lo importante es que Evelina está a salvo». Él dio un paso hacia ella. «Y que usted, pese a todo, estuvo a mi lado. Siempre estaré donde la justicia lo requiera», respondió ella. El duque tomó aire, como si aquella respuesta hubiese calado demasiado hondo. «Entonces, princesa, esta noche he comprendido algo». Beatriz se lo miró con expectación tranquila. «Que mi vida empieza a cambiar por su influencia». Una verdad delicada, aún sin nombre, había sido pronunciada al fin, y aunque el camino por delante seguía incierto, Beatriz se sintió, por primera vez, que no lo recorrerían separados. El amanecer en Londres llegó envuelto en un velo de bruma fría que parecía borrar los contornos de las calles aún adormecidas. En la residencia del duque, sin embargo, la actividad ya comenzaba a agitarse. Beatriz se despertó temprano, no por obligación, sino por la inquietud silenciosa que la noche anterior había dejado en su espíritu. Los acontecimientos en el muelle habían sido intensos, peligrosos incluso, pero habían revelado algo más profundo, un cambio innegable en la naturaleza de su relación con el duque. Después de vestirse con un abrigo sencillo y adecuado para la ciudad, Beatriz descendió hacia el salón donde el desayuno aguardaba. Para su sorpresa, encontró al duque allí, ya de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el paisaje grisáceo. «Buenos días, príncipe», comenzó ella, pero él la interrumpió con un gesto suave. «Buenos días, princesa Beatrice», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza. «No esperaba verla tan temprano. Los sucesos de anoche han dejado mucho por ordenar, milord, y también mucho por considerar». El duque pareció dar un leve suspiro. «Así es. Londres raramente permite la tranquilidad, incluso en las mejores circunstancias». Hubo un instante de quietud. Luego, él añadió: «Quisiera saber cómo se encuentra Evelina. El médico me informó que pasó la noche estable». «Así es», respondió Beatriz. «Aún está débil, pero fuera de peligro. Le recomendaron reposo absoluto». El duque asintió lentamente, aunque había en su semblante un matiz de preocupación que escapaba a su habitual control. «Tal vez», dijo él, como si eligiera cada palabra, «sería prudente visitarla juntos. Su presencia podría reconfortarla después del horror que vivió». Beatriz percibió la sinceridad en su solicitud. «Lo acompañaré con gusto, milord». El cuarto donde Evelina descansaba estaba iluminado por una luz suave proveniente de una ventana estrecha. La joven, recostada entre almohadas, giró la cabeza en cuanto escuchó la puerta abrirse. Su expresión se iluminó ligeramente al ver a Beatriz, pero al reconocer al duque, su mirada se tornó más contenida, como si la memoria del pasado aún rozara sus pensamientos. «Mi lady Evelina», dijo Beatriz acercándose con delicadeza, «venimos a saber cómo se encuentra esta mañana». La joven tomó aire con dificultad. «Alteza,
Milord, estoy mejor, gracias a ustedes. La voz le tembló, pero había en ella un fondo de gratitud sincera. El duque permaneció erguido, sin la rigidez habitual. Lo importante ahora es su seguridad. Permanecerá bajo protección hasta que sea seguro que pueda volver a su vida sin amenazas. Evelina bajó la mirada. No sé cómo agradecerlo, milord. Sé que no tenía ninguna obligación hacia mí, después de tantos años. El duque respiró hondo. Tal vez no la tenía, pero he aprendido que algunas decisiones deben tomarse no por obligación, sino por justicia. Beatriz lo observó con una tenue chispa de aprobación en los ojos, aunque no dijo palabra. Evelina entonces tomó con suavidad la mano de Beatrice. Alteza, he sido testigo de su temple, de su valor y de su humanidad. Si no fuese por usted, yo... Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Beatrice apretó su mano con gentileza. Ya no piense en eso. Lo que importa es su recuperación. La joven asintió. Sé que me equivoqué al venir sin anunciarme, al traerles mis problemas, pero pensé que él sería el único capaz de ayudarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El duque tensó ligeramente los hombros, pero Beatrice habló antes de que él pudiera hacerlo. Todas las personas, en momentos de angustia, buscan un rostro familiar, dijo Beatrice con comprensión. No hay vergüenza en ello. Evelina tragó saliva. Y usted, Alteza, nunca olvidaré lo que hizo. De verdad. Beatrice sonrió con delicadeza. Eso basta. El duque, tras un instante de silencio, añadió: cuando esté recuperada, buscaremos una solución para que rehaga su vida lejos de todo esto. Le daremos los medios para comenzar de nuevo. Evelina parecía casi demasiado conmovida para hablar. Gracias, milord, gracias. Después de unos minutos más de conversación amable, Beatrice y el duque se retiraron para dejarla descansar. En el corredor, el duque se detuvo. Princesa, comenzó, con esa vacilación que era cada vez más frecuente al hablar con ella. Quisiera agradecerle. Su presencia, su serenidad, su firmeza. Sin ellas nada habría salido bien. Beatriz volvió el rostro hacia él con serena franqueza. No fue solo mi intervención, milord. Usted también actuó con valentía. Él bajó la mirada, como si esa afirmación le resultara difícil de aceptar. No sé si fue valentía, pero sí sé que por primera vez en años no actué llevado por el miedo. Beatriz sintió un leve estremecimiento interior. El miedo pierde su poder cuando se enfrenta, milord. El duque alzó la mirada hacia ella, y en sus ojos había una intensidad nueva. Eso lo he aprendido, gracias a usted. Un silencio delicado se formó entre ambos, un silencio lleno de significado, aunque ninguno se atreviera todavía a romperlo por completo. La jornada continuó con reuniones, informes y cartas urgentes. Mientras tanto, Beatriz se dedicó a observar cómo la ciudad funcionaba en su compleja red de influencias. Londres era un escenario donde la moral y la apariencia convivían en constante tensión, y ella, con su mirada sensata y compasiva, supo leer las señales que muchos ignoraban. Al caer la tarde, el duque la invitó a acompañarlo a un paseo breve por los alrededores, pues necesitaba despejar la mente. Beatriz aceptó, pese al frío que arreciaba. Caminaron por una calle tranquila, escoltados discretamente por 2 guardias, mientras la luz de los faroles se reflejaba en los charcos helados. «Princesa», dijo él, después de unos minutos de silencio. «A veces me pregunto si he tenido una visión demasiado limitada del mundo». Beatriz levantó suavemente las cejas. ¿Limitada? Sí. He vivido tanto tiempo entre obligaciones, responsabilidades y recuerdos dolorosos, que olvidé que también existen otras formas de ver, otras formas de sentir. Beatriz mantuvo su mirada fija en él. Todos nos limitamos, milord. La diferencia está en quienes tienen el valor de reconocerlo. El duque asintió. Y supongo que ese valor aún lo estoy descubriendo. Beatriz sonrió levemente. Está en camino, que no es poco. Caminaron unos minutos más. Fue entonces cuando el duque se detuvo, como impulsado por un pensamiento que había intentado reprimir. «Princesa», dijo con voz contenida, «si alguna vez mis actos han traído dolor a su vida, si alguna vez dudó de su valor en esta casa». Beatriz lo interrumpió con gentileza. «No lo diga así. Ningún camino hacia la armonía es sencillo, y ninguno se recorre sin tropiezos». Él inspiró profundamente. «Aún así, quiero que sepa que mi forma de verla ha cambiado». Beatriz sintió un leve temblor, tan suave que solo ella lo percibió. «¿Ha cambiado, milord?».
El duque sostuvo su mirada con una sinceridad inesperadamente cálida. Sí, ya no la veo como una obligación, sino como la presencia que ha traído luz a una vida que yo mismo había oscurecido. El corazón de Beatrice se agitó con una emoción profunda, pero mantuvo la dignidad serena que la definía. No soy luz, milord, solo intento actuar con justicia. Y esa justicia, respondió él, me ha enseñado a sentir de un modo nuevo. Beatrice no respondió de inmediato. No quería apresurar palabras que, si bien sinceras, aún se encontraban en un proceso de maduración moral y emocional. Pero aquel instante era un punto de inflexión que ninguno de los dos podía ignorar. Milord, dijo finalmente, con una dulzura firme, permítase tiempo, permítase sanar, y permita que lo que estén haciendo entre nosotros crezca con el ritmo adecuado. Él asintió, profundamente conmovido. Lo haré, princesa, se lo prometo. De regreso en la residencia, la noche había caído por completo. Los sirvientes se movían en silencio, respetando la solemnidad que parecía envolver la casa. Beatrice se retiró a sus aposentos, donde encendieron una lámpara de aceite que proyectó un brillo cálido sobre sus pensamientos. Aquella jornada había marcado un antes y un después. El duque había admitido su miedo, había reconocido el valor de Beatriz, y por primera vez había insinuado sentimientos que él mismo no sabía nombrar del todo. Beatrice sabía que el camino por recorrer aún era largo, pero también sabía, con una claridad que le iluminaba el corazón, que ya no caminaban separados, ni en el deber, ni en la justicia, ni en aquello que comenzaba a despertar en silencio. Una semilla, un anhelo, una promesa que, quizás, el tiempo convertiría en amor verdadero. La mañana en que debían regresar a North Haven Hall, amaneció serena, con un cielo despejado que contrastaba con los días grises que habían marcado su estancia en Londres. Beatrice se situó junto a la ventana de sus aposentos, contemplando el ligero ajetreo de la calle, mientras los sirvientes preparaban el carruaje. Habían pasado solo algunos días desde el rescate de Evelina, pero el peso de los acontecimientos parecía mayor, como si cada experiencia hubiese dejado un eco profundo en su corazón. Sabía que aquel viaje marcaría el inicio de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino también para el duque. Mientras ajustaba los lazos de su abrigo, escuchó un leve golpeteo en la puerta. Era el propio duque, algo inusual, pues rara vez la buscaba en sus aposentos sin previo aviso. «Princesa Beatrice», dijo él con una inclinación respetuosa. «El carruaje estará listo en unos minutos. ¿Está preparada?» «Sí, milord. Podemos partir cuando guste». Él asintió, aunque no se retiró de inmediato. Parecía debatirse entre hablar o callar. Finalmente, dio un paso más hacia ella. «Quisiera expresarle algo antes de nuestro regreso». Beatriz lo observó con atención. «Lo escucho, milord». El duque inspiró profundamente. «Estos días en Londres han sido más reveladores de lo que imaginé. Su presencia, su serenidad, su capacidad para actuar incluso en medio del peligro, me han hecho comprender la clase de persona que es, y me han hecho comprender también cuánto la he subestimado». Beatriz, manteniendo la calma, respondió con suavidad: «No necesito reconocimiento, milord. Solo busco actuar con rectitud». «Lo sé», dijo él bajando la mirada apenas, «y justamente por eso su ejemplo me ha cambiado, de formas que no sé cómo explicar todavía». Hubo un breve silencio, cargado de una calidez nueva, antes de que él se inclinara para ofrecerle su brazo. «Partamos, princesa». Ella lo tomó, consciente de que aquel gesto, simple pero significativo, era parte de una transformación que todavía estaba en marcha. El viaje de regreso fue más tranquilo que el de ida. Había menos nerviosismo, menos tensión atrapada en el aire. En su lugar, nació un tipo de silencio distinto, un silencio cómodo, lleno de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. El paisaje cambiaba a medida que se alejaban de la ciudad, volviéndose más apacible, más familiar. Los campos nevados y los árboles desnudos parecían ofrecerles un lienzo blanco donde podían dibujar un nuevo comienzo. Fue el duque quien rompió el silencio una vez que dejaron atrás las últimas casas de las afueras. «Princesa, hay algo que temo aún más que el dolor del pasado». Beatriz lo miró con serenidad. «¿A qué se refiere, milord?» «Temo fallarle a usted». La sinceridad en su voz era tan inesperada que Beatriz se sintió un leve estremecimiento. «Milord, el único modo de fallar es no intentar, y usted ya ha demostrado que está dispuesto a cambiar». El duque desvió la mirada hacia el ventanal. «He vivido tanto tiempo actuando por obligación, que apenas recuerdo cómo actuar por convicción propia».
pero usted me inspira algo que no había sentido en años, algo que no quiero desperdiciar. Beatriz respondió con delicadeza. No apresure lo que el tiempo puede cultivar con mayor belleza. Si es sincero consigo mismo, el resto seguirá su curso. Él la observó como si aquellas palabras hubiesen tocado un lugar escondido en su interior. Gracias, princesa, por su paciencia y por su fortaleza. Cuando el carruaje se detuvo finalmente frente a North Haven Hall, la mansión los recibió con su habitual imponencia. Sin embargo, Beatriz percibió algo distinto en la atmósfera. Los sirvientes parecían menos tensos, casi cálidos, como si su ausencia hubiese hecho evidente cuánto había cambiado la casa desde su llegada. La señora Whitmore se acercó de inmediato, inclinándose respetuosamente. Bienvenidos de regreso, milord, Alteza. Todos nos alegramos de verlos ilesos. Gracias, señora Whitmore, dijo Beatriz con una sonrisa tranquila. ¿Ha marchado todo bien en nuestra ausencia? Sí, Alteza, aunque todos esperábamos su regreso para que la casa recobrara su verdadero equilibrio. Beatriz percibió el subtexto amable y se sintió profundamente conmovida. El duque también lo notó, y miró a la ama de llaves con un gesto de reconocimiento silencioso, algo que antes habría sido impensable. Esa tarde, Beatriz decidió visitar los jardines, deseosa de respirar el aire puro del campo y aliviar las emociones acumuladas. Caminó hasta el rosal mayor, donde las ramas desnudas aguardaban el cambio de estación con paciencia natural. Fue allí donde el duque la encontró, avanzando con cautela sobre la nieve blanda. «Princesa Beatriz», dijo él mientras se acercaba, «¿puedo acompañarla un momento?» «Por supuesto, milord». El duque miró alrededor, como si aquel jardín le resultara por primera vez un lugar digno de contemplación. «Durante muchos años», comenzó, «he visto esta casa como una estructura rígida, un símbolo de obligaciones, expectativas y recuerdos dolorosos, pero desde que usted llegó, algo ha cambiado». Beatriz entrelazó las manos frente a sí, en gesto sereno. «¿Qué ha cambiado, milord?» «Todo», respondió él sin titubear. «La casa, los pasillos, mi rutina, incluso mi manera de observar el mundo. Usted ha traído calma donde había inquietud, orden donde había caos, y luz donde había oscuridad». Beatriz sintió que su corazón se desbordaba suavemente, aunque mantuvo la compostura que la definía. «Milord, me honra con sus palabras, pero lo único que he hecho es actuar como la educación, y la razón me lo dictan». El duque negó lentamente con la cabeza. «No, usted ha hecho más. Ha transformado un hogar encerrado en sombras en un lugar habitado por esperanza». Beatriz no respondió de inmediato. Sabía que aquel momento era crucial, no por lo que pudiese decir ella, sino por lo que él estaba dispuesto a enfrentar dentro de sí. «Milord», dijo finalmente, «¿qué desea decirme realmente?» El duque dio un leve paso hacia ella. Su mirada, por primera vez desde que lo conocía, estaba completamente desnuda de reservas. «Deseo decirle que he aprendido a valorarla, que la respeto profundamente, y que he empezado a sentir algo por usted que no puedo ignorar». Beatriz se sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Aún así, conservó esa serenidad que hacía de sus palabras un ancla moral. «Milord, lo que está sintiendo es importante, pero no se apresure a nombrarlo. El amor no nace del temor ni del agradecimiento, nace del entendimiento, de la confianza y del tiempo». El duque bajó la cabeza, como si aquellas palabras fuesen un bálsamo necesario. «Lo sé. Por eso no busco apresurar nada. Solo quería que lo supiera. Quería que supiera que ya no temo sentir, siempre que sea a su lado». Beatriz inspiró profundamente, sintiendo que algo cálido y verdadero se despertaba en su interior. «Entonces, milord, permítanos caminar juntos, sin prisas, sin temores, y con la certeza de que el deber y el corazón pueden coexistir cuando se actúa con virtud». Él alzó la mirada, y en sus ojos brilló algo que nunca antes había mostrado: esperanza. «Caminaré a su lado, princesa, con el mayor respeto y la mayor sinceridad». Beatriz se sonrió, una sonrisa suave, delicada, pero cargada de significado. «Entonces, milord, quizás este invierno marque el inicio de una primavera distinta». Él extendió su mano. «¿Me permite acompañarla en este paseo?» «Con gusto», respondió ella, depositando su mano en la de él. Y allí, entre los rosales dormidos por el frío, dieron los primeros pasos de una unión que ya no se sostenía en el deber, sino en algo más profundo y verdadero: la confianza naciente, la sensibilidad compartida y la promesa silenciosa de un amor que, al fin, se abría camino con dignidad.
un amor que crecería, no por imposición, sino porque ambos habían elegido, con virtud y valentía, abrir las puertas de su propio corazón.